7:17 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Nos complace en presentar al señor Pedro Morales Mancilla, ex congresista de la República, ex alcalde de Huancayo. Muy buenos días, ¿cómo es usted? ¿Cómo le va? Buenos días, muy contento de estar nuevamente conversando con ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Cómo usted ha visto a la presidenta Dina Boluarte en su participación en esta Asamblea General en las Naciones Unidas? Ha cuestionado, ha criticado precisamente, entre comillas, las narrativas que señalan que los policías, los militares han hecho una labor, digamos, en el combate contra el terrorismo, y que por otro lado a los terroristas se les ha beneficiado, incluso se les ha recompensado. ¿Cómo ha visto usted la declaración de la mandataria? Bueno, obviamente que la Asamblea de las Naciones Unidas se ha convertido en un escenario en donde las posiciones políticas están primando respecto a los problemas tan profundos que está viviendo el mundo, especialmente en lo relacionado a la paz que debe reinar, y ha sido uno de los objetivos de la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero nuestra presidenta ha tenido una anécdota. Yo entiendo que es responsabilidad de la Cancillería de no haber medido bien los tiempos respecto a su primera presentación. Con relación al discurso de fondo, se refiere, perdóneme, antes de eso, para que la audiencia sepa, se refiere cuando le apagaron el micro por 2 veces. Claro, cuando le apagaron el micro. Y realmente, pues, es una anécdota que un poco que nos avergüenza, ¿no? Porque inclusive la que dirigía el debate, hasta en 3 oportunidades le agradeció su participación y ella continuaba. Quería que estaba en el Congreso para dar un mensaje de 5 horas. Bueno, lamentablemente no ha tenido la experiencia del Congreso, no en cuanto a ser congresista, sino a ser una oradora que se aprovecha o abusa del espacio que se le brinda. Pero esto es importante decirlo, es un trabajo de la Cancillería, presidente, monitorearla, claro, llevarla de la mano, indicarle qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, y yo pienso que ha sido responsabilidad de la Cancillería y bueno, tiene que influir sobre todo en la imagen de la presidenta. Y en el tema de fondo. Y si se imagen a la presidencia, es la imagen del país. ¿Y el tema de fondo? En el tema de fondo ha sido reiterativa en cosas que se conocen en el Perú y que dicen. Mira, al margen de la cuestión partidaria, el presidente Belaúnde dijo que cuando sale un mandatario al extranjero, lo que debe hacer primero es exhibir las calidades, las bondades, las potencialidades de su pueblo, y luego obviamente plantear los problemas que los aquejan, pero no desmereciendo nada de lo que signifique el país, los peruanos, su historia, ¿no? Y yo pienso que ha sido un discurso mediocre respecto a lo que está pasando en el país. Ha pedido lo que están pidiendo otros países, como por ejemplo, ya último momento, no, que se declare como terrorismo a las bandas que extorsionan. Esto me hace acordar, pero con otros matices, cuando el presidente Belaúnde en su presentación en las Naciones Unidas en 1984 denunció la existencia y la conformación del narcoterrorismo como un mecanismo de violencia que iba a incidir en el desarrollo y en la paz de América Latina. Pero Belaúnde nunca dijo que los terroristas eran aguijeos, es una mentira, ¿no? Evidentemente, eso ha quedado claramente establecido, nunca dijo eso. Esa frase corresponde al exministro de Gobierno y Policía de su primera gestión, sí, cuando hubo 2 incursiones, una al centro del Perú en Cúcuta y la otra en la convención de parte del fenómeno guerrillero en esa época, y que después se llevaron ganado, gallina para subsistencia, y cuando lo convocan al Congreso de la República, él dijo, son organizaciones que actúan como si fuesen... Claro, no es frase de Belaúnde. Claro. Es una mentira que hay que derrumbar, ¿no? Así es. Bueno, pero en todo caso, yo no encuentro en el discurso de la presidenta una propuesta coherente, ¿no? Que pueda sobresalir de las demás. Yo veo, al contrario a Lula,
que ha tenido un discurso desde su punto de vista, pero impactante. Boric, que ha presentado como candidata a las Naciones Unidas a la expresidenta Bachelet, que es también una demostración de patriotismo y de ensalzar a su país. Y luego Petro, que nuevamente incide en la agudización de la lucha de contradicciones que además está en el mundo. En todo caso, esperemos cuáles van a ser las conclusiones de este foro internacional que tiene que interesarle a todos los países, que tiene que ver con todos los países, y esperemos que se fortalezca. Porque ¿No se presentó como estadista la mandataria? No da muestra de estadista. No una talla como mandataria con la trayectoria del Perú. No, y lamentablemente en estas dos últimas sesiones de las Naciones Unidas, realmente nuestros dos mandatarios han dejado mucho que desear, ¿no? Exacto. Castillo y ella. Y esto que nos sirva, pues, para hacer un análisis, ahora que estamos cerca a las elecciones, que no se puede votar por votar, no se puede votar porque estamos en contra solamente, o por una cuestión de resentimiento, porque de por medio está el presente y el futuro del país, y el futuro del país son los niños y los que van a venir, ¿no? Entonces, como te digo, en las dos últimas sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, el Perú no ha tenido una participación decorosa, y su imagen, la que deben llevar, ¿no es cierto?, los mandatarios, porque personifican a la nación peruana, pues yo pienso que no ha quedado con buen pie. En todo caso, el discurso del secretario general ha sido importante, pero es evidente de que las Naciones Unidas han perdido fuerza, y sobre todo el Consejo de Seguridad. Y lo demuestran, ¿no es cierto?, los acontecimientos bélicos en varias partes del planeta y los que posiblemente vendrán. En este tema yo estoy un poco de acuerdo con Trump, pese a que soy un tanto detractor de lo que está haciendo cuando dice, pues, no me han ayudado a la paz. Bueno, no es necesidad que a él le ayuden, sino que la institución funcione de acuerdo a los objetivos por los cuales se crearon. Claro, y también hay escenarios, situaciones bochornosas, porque puede estar el discurso de Boric muy interesante, todo, pero no había nadie de los presentes, ¿no? Bueno, prácticamente habló solo, ¿no? Me hizo recordar al Congreso de la República, ¿no? Aquí también hacen lo mismo. Sí, claro, ¿no? No parece que es un mal contagioso, como una epidemia a nivel mundial, pero lo cierto es que en esos foros donde se tratan temas tan importantes, donde se tiene que escuchar la palabra de los pueblos, yo creo que los representantes hacen mal en desairar a los presidentes que van, cualquiera fuese su ideología, su punto de vista, efecto, porque precisamente se va a ir para debatir, para buscar consensos y para buscar soluciones a los grandes problemas del país, que además ya lo han dicho, ¿no? Casi la mayoría de los discursos han coincidido con el calentamiento global, la paz, el sistema financiero, pero algo así como la política peruana se quedan en el diagnóstico. Esperemos que esta vez la Asamblea de las Naciones Unidas no solamente se quede en el diagnóstico, que ya lo conocemos, sino en la propuesta eficaz y consensuada, porque esa es su responsabilidad. Claro, sino para qué sirve, sino ¿no? para qué existe, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante, que se fortalezca las Naciones Unidas. 7:26 de la mañana. Señor Pedro Morales Mancilla, ¿qué le parece a usted esta situación en el Ministerio Público? Tenemos a Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación interino, luego de la salida de Delia Espinosa, como sabe perfectamente. En un momento ya la Policía Nacional del Perú increíblemente le retiró el resguardo policial, que sí le dio en su momento a Patricia Benavides, como debe ocurrir. Bueno, hace algunas semanas atrás, a una pregunta de Aarón, me acuerdo, yo les dije, fue mi pensamiento, que la corrupción se había instalado, había invadido, se había introducido en los partidos políticos, y obviamente esto tiene sus consecuencias en los partidos políticos que tienen representación política tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Y eso nos iba a llevar a una crisis de gobernabilidad
y como consecuencia a una crisis de institucionalidad. Yo creo que la crisis de institucionalidad que estamos viviendo no tiene precedentes en la historia republicana dentro de los espacios o periodos constitucionales. Tal vez en las dictaduras, pero dentro de los periodos constitucionales yo creo que esta crisis no se ha dado. Me he dado el trabajito de revisar a Basadre y no he encontrado algo parecido. Con relación a la crisis del Ministerio Público, realmente es condenable. Y es evidente que hay la lucha de dos poderes. Vamos a hablar del tema, ¿qué le parece luego de la pausa? Estamos con Pedro Morales Mancilla, vamos a hacer una pausa en altavoz, ya regresamos.